y justificación de la iniciativa municipal. Y en el punto 2, entre otras cosas, dice que a la enajenación de las 14 parcelas municipales que se permutan a cambio de la adquisición del campo de golf pudiera asimismo incurrir en infracción del artículo 24.1 de la Ley de Bienes. Y, en fin, y otras cuestiones más que ponen más adelante. Yo creo que esto habría que leerlo en profundidad y para poder pronunciarse en el sentido que sea. Pero, en cualquier caso, las alegaciones que se hacen a ese escrito están hechas, formuladas técnicamente, es decir, que no van a cambiar. En cualquier caso, las podéis ver y si hay que añadir alguna más, dentro pues se complementa con lo que sea, pero ya agilizamos. No hay ningún problema en que en el próximo pleno podamos añadir más si queremos o quitar algunas, pero en cualquier caso se contesta el escrito por la urgencia que nos lo han mandado, para no entrar en un tema de contencioso administrativo ni nada que se le parezca, ¿no? O sea, un poco la intención de traerlo esto. Entonces, ¿declaramos de urgencia los 2 puntos? Vale. Bien. Vamos entonces a ver la primera, que es la respuesta de la delegación del Gobierno. ¿Voto a favor de declararla por urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una abstención, 4 votos en contra y el resto a favor la declaramos por urgente. Para la exposición del tema tiene la palabra Francisco de Paula. Bien, buenas tardes. Como bien habéis comentado, hemos recibido un escrito de alegaciones de una serie de reparos en referencia a lo que se aprobó con fecha 8 de abril del 2009 en el pleno de este ayuntamiento con respecto a la adquisición del 100% de las participaciones sociales de la entidad exclusiva doñana mediante una permuta de fincas urbanas en el sector Santa Loaya Sur del Rocío y el abono de la diferencia en metálico. Por entrar un poco en el fondo de la cuestión, los reparos legales a que hace referencia la delegación de Gobierno, lo primero que tenemos que indicar es que es una mera ampliación de información del expediente y una justificación de determinados detalles que quedan pendientes de tramitar. Pero en ningún caso el Ayuntamiento de Almonte no tiene que adoptar en ningún momento una estimación o una desestimación a la formulación, sino simplemente presentar las alegaciones que ha expuesto la Junta de Andalucía. Entrando en el fondo del asunto, hay 3 reparos que nos indica la Delegación de Gobierno. El primero de ellos habla de se considera que no ha de cumplir, que no se ha cumplido el régimen justificativo de la procedencia de la adquisición de una actividad económica. Bien, esto nos sorprende, la verdad que efectivamente dentro de las alegaciones que hacemos en el Ayuntamiento es cuanto menos sorprendente la afirmación de la Delegación de Gobierno, porque de la misma forma que nosotros realizamos una adquisición en un término turístico como es Matalascaña para una actividad deportiva como es un campo de golf, sería lo mismo de cuestionable que cualquier ayuntamiento hiciera la misma duda para generar una actividad de un campo de fútbol, para un campo de pádel o para cualquier actividad deportiva, en definitiva. Por lo tanto, nos ha sorprendido porque, en el fondo, todo tiene que ver con el deporte, con realizar una actividad deportiva y el beneficio de un turismo. Pero haciendo un poquito más de alusiones al respecto, se habla también del expediente de municipalización y nos indica la Junta que no queda claro. Bueno, el expediente de municipalización, como sabéis, que hoy lo hemos traído a pleno, la aprobación definitiva, ya se envió la documentación y el expediente de municipalización habla de las actividades anexas, en este caso del bar-restaurante o de la tienda, ¿vale? Por lo tanto, le vamos a remitir a la delegación, lógicamente, toda la documentación con el acuerdo plenario del que hoy hemos traído ese expediente de esas tareas fundamentalmente. Nos ha sorprendido, por lo tanto, que nos indique que nos pidieran eso cuando realmente no hay ningún tipo de problema. El segundo reparo que nos indica la Junta de Andalucía habla de la adquisición de la sociedad mediante la permuta. Bueno, la regla general indica la Junta en sus alegaciones, en su escrito, no debería ser la permuta, sino debería ser una concurrencia pública.
Entendíamos, por lo tanto, en este caso que sí existe una regla y una excepción a este caso porque se daban los factores pertinente. En primer lugar, el ayuntamiento no disponía de todo el crédito necesario para la adquisición de los bienes. En segundo lugar, los propietarios aceptaron las condiciones de realizar la permuta o la permuta de un bien por otro. Y no había, por lo tanto, ningún tipo de problema. En tercer lugar, nosotros habíamos subastado parcelas en el Rocío que se habían quedado de más desiertas. Por lo tanto, eran razones más que suficientes, manteniendo el mismo precio que estaban en el mercado para que, bueno, pues para que hiciéramos la permuta, ¿vale? No entendíamos, por lo tanto, siendo una excepción, que no incumplíamos ninguna legalidad, ¿vale? Además, no se perjudicaban ni a intereses municipales, porque no afectaba en detrimento, la valoración está hecha y ahora vamos a hablar de la valoración, que es el tercer reparo, y no afectaba a la concurrencia pública ni afectaba nada de eso. El último de los reparos habla, y nos sorprende todavía si cabe aún más, habla de que si bien están de acuerdo con que los técnicos municipales hayan hecho la valoración de la permuta, no están de acuerdo, no entienden por qué una empresa ajena o externa ha hecho la valoración de la participación de las sociedades. Muy bien, esto es muy fácil, es normal. Nosotros, el Ayuntamiento de Almonte, tiene técnicos municipales de forma general para hacer las valoraciones que tiene que tener. Pero esto necesitaba de unos técnicos especialistas. Es más, hemos querido contratar, y no es una excepción, es una práctica habitual de la Administración Pública, no es una excepción contratar, en este caso, a una consultora que se dedica a esos quehaceres para que nos valoren lo más equitativamente las participaciones. Evidentemente, eso conlleva pues un activo material, un activo inmaterial, un débito, unos créditos, un patrimonio neto y un fondo de comercio, entre otras cosas. Eso, evidentemente, nosotros entendíamos que quien lo puede hacer son las personas especialistas y profesionales dedicados a tal término. Por lo tanto, nos volvía a sorprender o nos vuelve a sorprender las alegaciones los reparos, y lo alegamos un poco en esta línea. En segundo lugar, hay que decir que una contratación administrativa, con respecto a este reparo, una contratación administrativa es una práctica habitual de la Administración Pública, lo he indicado antes. Se hace a nivel local, se hace a nivel de la propia Junta y se hace a todos los niveles. Tú necesitas que te valoren o te hagan un trabajo determinado y contratas un servicio administrativo. Y esto es lo que hemos hecho en este caso. Bueno, para terminar, hace una referencia al informe de Secretaría y de intervención, pero lo dejan bastante claro que lo que han hecho está perfectamente legalizado, justificado, y el intervención hace una explicación técnica perfecta. Por todo ello, lo que elevamos hoy al Pleno de la Corporación es la siguiente propuesta. Primero, formular las alegaciones expuestas ante los reparos legales aducidos por la Delegación de Gobierno frente al acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 8 de abril del 2009, al entender que el expediente tramitado es conforme a derecho y, por tanto, no proceden los reparos efectuados. Segunda, remitir a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, junto con el acuerdo adoptado, toda aquella documentación que se entienda procedente para acreditar lo sostenido en el informe y a la que se ha hecho referencia en el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El grupo quiere tomar la palabra? Tiene la palabra el portavoz, primero del concejal no adscrito. Izquierda Unida. Perdón. Estaba intentando endulzar un poco la boca porque este punto me la ha amargado desde esta mañana. No, me equivoco, me la ha endulzado, porque la Junta de Andalucía dice todo lo que dijimos en el proceso de aprobación de este proceso. Digo que me ha amargado en parte porque os da indirectamente una salida al tema, pero temo que con las alegaciones que presentáis, que es verdad que la Junta no dice que se anule el acuerdo, sino que se resuelva en el expediente ciertas deficiencias y una vez contestado ya dirá si hay que anular el acuerdo o seguir adelante. Bien, pues irá a la Junta contra el Ayuntamiento en un contencioso por una realización. Bien. Lo que quiero referir es que
si no queda conforme con la